Una de las mejores cosas que yo creo que tiene el Apple Watch es la hora de monitorizar el sueño. Es algo que muchos somos muy curiosos, ¿no? De saber cuántas horas he dormido, cuánto rato he estado en sueño REM, cuánto rato he estado en sueño profundo o si, por ejemplo, me he despertado muchas veces esa noche. Incluso otros datos como saber nuestra respiración, cómo ha variado durante la noche o nuestro corazón, las pulsaciones, cómo han ido variando también. Con lo cual es algo que para los curiosos e incluso para los no tan curiosos. Seguro que os pasa que algún día os despertáis, estáis en el trabajo, quizás son ya las 2 de la tarde y decís, oye, es que hoy estoy como mucho más cansada que otro día y no sé por qué. Pues es tan fácil como abrir la aplicación que ahora mismo os hablaré, ya sea la que trae de serie el Apple Watch o la que podemos comprar, que en este caso la aplicación que se puede comprar se llama Auto Sleep, que en mi caso es una aplicación que me la compré cuando tenía el Series 3. Creo que en mi caso os estoy hablando de que la compré por 2017, creo que así, cuando tenía el Series 3. O sea, imaginaros, lo bueno que es una app que pagas son 5 euros y algo y ya está, te olvidas, no es una aplicación de esas extremadamente caras. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora Apple ha actualizado con el WatchOS 9, la nueva actualización del sistema operativo del reloj, le ha puesto algunas cositas de más y por fin Apple ha puesto más parámetros del sueño, ya que hoy en día el Apple Watch te puede detectar muchísimas cosas, incluso hasta si por ejemplo mientras estás durmiendo hay mucho sonido a tu exterior, por ejemplo, pero tú no te das cuenta y quizás eso es lo que hace que no duermas bien. Con lo cual, hoy vamos a hacer la comparación, vamos a mirar las dos aplicaciones por si estáis indecisos de decir, no sé si comprármela, no sé si utilizarla o quizás ya las tenéis y queréis saber bien cómo se pueden utilizar al 100% y sacarle el máximo provecho a la aplicación Auto Sleep o a la aplicación que ya trae de serie el Apple Watch. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Muy bien, en este caso vamos a empezar, os voy a compartir la pantalla aquí a un lado para que veáis las cosas que yo os estoy explicando y lo entendáis perfectamente. Y por cierto, para empezar os voy a comentar que me he abierto un podcast, me podéis encontrar tanto en Spotify como Apple Podcast, que se llama Con Mayalen Lleó y bueno, cada domingo vais a tener programa, aparte de los directos que siempre nos encontraréis, porque ya somos unos cuantos, cada sábado en directo. Y por supuesto, quieres apoyar estos vídeos, este canal, siempre te puedes hacer miembro. Al final sois vosotros mis únicos sponsors y desde aquí puedes hacerte miembro y tener tu propia insignia, que eso va a hacer que, aparte de apoyar el canal desde un café al mes, voy a ver muchísimo antes tus mensajes y de esa forma a mí me avisa de los miembros los mensajes que tengo. Dicho esto, me he hecho para un lado y os pongo aquí la pantalla. Muy bien, en la pantalla, como estaréis viendo, vamos a abrir la pantalla salud. Yo aquí ya lo tenía puesto, como veis. En este caso, bueno, es tan fácil como que vayáis al apartado de salud y le deis a sueño. En este caso estamos viendo la aplicación por defecto que tiene ya el Apple Watch y el iPhone, ¿no? Como os comentaba antes, con la actualización del WatchOS 9. Dicho esto, aquí me dice, por ejemplo, hoy lo que he dormido, que hoy ha sido un día de esos pletóricos de dormir, porque de verdad hice tantas cosas ayer con el canal que acabé tan cansada que me fui a la cama y me dormí, cosa que es algo rarísimo en mí porque tengo bastante insomnio, como podréis estar viendo, ya que también me despierto muchísimas veces por la noche. Bien, ¿qué tenemos aquí? De entrada ya nos dice el tiempo que he estado en la cama y el tiempo durmiendo. Sí que es cierto que me fui a la cama muy cansada y me costó dormir bastante, con lo cual por eso hay más tiempo que me dice que estoy en la cama del que he estado durmiendo. Como veremos también, la parte de arriba nos pone en naranja la vigilia. Esto es el tiempo que nos hemos estado despertando o medio despertando. En este caso, por ejemplo, yo os puedo decir y puedo de hecho marcar aquí que estuve 11 minutos en vigilia desde la 1:30 hasta la 1:33. Bueno, más o menos esos
minutos, 11 minutos, porque me desperté e incluso me levanté de la cama. Creo que aquí también me llegué a levantar de la cama. Aquí que veis también, a las 3:30 de la mañana me volví a levantar de la cama. Total, entonces esto es el tiempo que estamos despiertos o medio despiertos. Luego tenemos el sueño REM, que como sabéis es un sueño, pues que es cuando entramos en sueño REM, ¿no? El REM de toda la vida, vamos. Y luego tenemos el sueño esencial. Ese es el sueño más reparador que tenemos. Y aparte de ello, luego tenemos el sueño profundo, que normalmente, por lo que yo ya he visto muy estudiado, que esto ya lo tengo porque me gusta mirarlo más o menos cada día, no como he dormido, es que se suele tener sobre todo justo después de estar despierto, como veréis, al principio de la noche, profundo, y luego veis que me levanté y cogí otra vez sueño profundo. En total es muy poco rato, realmente. ¿Y cómo lo sé? Pues miramos hacia abajo. Si miramos hacia abajo podemos ver la media de horas que he dormido en los últimos días, ¿no? Aquí lo bueno que están calculados también si te haces una siesta, ¿no? Después la respiración, la frecuencia de respiración que has tenido, que esto me parece algo como bastante espectacular, ¿no? Que te mida las respiraciones por minuto que llegas a tener. Pues aquí las tenemos. Y me dice, por ejemplo, que esta semana incluso ya me lo avisa arriba, tu frecuencia respiratoria media mientras dormías ha sido constante durante los últimos 14 días. Pero, por ejemplo, vemos que esta semana del 8 al 14 de enero la respiración sí que ha sido un poquito más lenta, un poquito más pausadas, ¿no? Dicho esto, seguimos abajo y aquí nos comenta pues la noche anterior cómo fue. Y aquí, bueno, es como tengo yo más o menos mis horarios. Básicamente no es que me despierte a las 9:40 de la mañana, me despierto mucho antes, pero es para que si alguien me llama que no me despierte, o alguien me envía un mensaje, ya que yo con la vibración ya me despierto. Dicho esto, lo que os comentaba, cuando vamos a arriba del todo, si le damos a mostrar más datos de sueño, aquí es donde tenemos todos los datos. Y es abajo del todo, como veis, si yo tiro hacia abajo, tenemos la vigilia, el tiempo total, que he estado medio despierta toda la noche, que son 45 minutos, el sueño REM, el sueño esencial y, como os comentaba, el sueño profundo, que es un tiempo muy, muy cortito realmente, el que estamos en sueño profundo, ¿no? Pero sí que el esencial son 7 horas 9 y es un sueño reparador. Ojo, si en algún caso hay algún experto que está viendo esto y me equivoco algo, por supuesto que lo ponga en los comentarios, que al final es ese feedback que aprendemos todos de todos, ¿no? Y lo bueno que también te lo pone más hacia abajo en porcentajes. En cambio, si le damos a tiempos, lo podemos ver también más o menos el tiempo, ¿no? El rato que he estado en la cama y el rato durmiendo. Igual que aquí me pone otras mediciones y tal. Y también podemos hacer la comparación, como por ejemplo la frecuencia cardíaca. Aquí podemos ver mi frecuencia cardíaca, cómo ha ido oscilando a lo largo de la noche. Entonces, en datos importantes, le voy a dar a mostrar todo. Y aquí es donde para mí la app AutoSleep tiene algo que esta no lo tiene. Esta lo tiene por separado, pero AutoSleep, ahora os lo enseñaré, lo vemos todo junto y es algo que para mí es mucho mejor. Mirad, aquí más de lo mismo, me dice lo que he dormido, bla bla bla. Aquí me lo pone mi frecuencia respiratoria. Aquí podemos ver exactamente cómo ha ido variando a lo largo de la noche, desde sobre todo cuando coincide con el sueño REM. Si os fijáis, voy hacia arriba, veo que tengo REM no, profundo, y vemos que justo el sueño profundo es cuando más bajo estuve, igual que justo antes de despertarme, que estaba cogiendo el sueño profundo pero me he despertado de golpe. Y también podemos ver aquí que es cuando más bajo mi respiración ha ido más lenta, y con esto también lo podemos comparar. Si lo ponemos así uno arriba del otro, podemos comparar también la frecuencia cardíaca, ¿no? Cómo ha ido oscilando. Entonces ahora vamos a ir a la aplicación AutoSleep, que ya la tengo por aquí abierta. Por cierto, esto os lo quiero enseñar para que veáis lo que cuesta, 5,99, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la tenemos, que el simbolito es este, como veis aquí abajo del todo, que tengo puesto AutoSleep, pues le damos aquí, y esto es las gráficas, como veis, son muy diferentes a lo que habíamos visto hasta ahora. Las gráficas aquí de entrada, patapam, ya nos dice que hoy he dormido 8 horas 15. Me dice que de sueño profundo, ojo, porque aquí cambia, los nombres. Sueño profundo me dice 2 horas 30, con lo cual
Si vamos hacia abajo, podemos ver que el profundo se refiere a sueño REM, porque si lo comparamos, en este caso, mirad, que lo veáis bien, aquí, ¿veis la comparación? Como podemos ver abajo del todo, coincide bastante en que, por ejemplo, al principio de la noche, lo que estamos viendo, lo que os estoy enseñando es la zona en lila, al principio de la noche sí que vemos que justamente cogí el sueño ese profundo, ¿no? Que profundo, aquí lo llamamos igual de profundo, pero en cambio el quieto lo llamamos esencial en la aplicación Apple Watch. Ahí es donde quizá no me gustan más los nombres, preferiría los nombres de la otra aplicación, lo veo mucho mejor, pero al final lo tenemos dividido en 4 zonas, ¿no? Despierto, ligero, quieto y profundo, que son las mismas 4 zonas que tenemos aquí, ¿no? Simplemente aquí pone vigilia, REM, esencial y profundo. Con lo cual, seguimos en Auto Sleep. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué podemos ver? Aquí de entrada ya podemos ver en rayitas, digamos, todo lo que he dormido, y aparte de eso podemos ver también la media de mi corazón, que es algo que también podemos ver desde la otra aplicación del Apple Watch. Entonces, si seguimos hacia abajo, nos dirá el bienestar, el nivel de preparación 2,6. El nivel de preparación vendría a ser antes de dormirte. En ese caso me dormí bastante rápido, aunque creo que estuve como unos 40 y pico minutos por la cama despierta. Y luego me dice la calificación, por ejemplo, de combustible, que es como el sueño almacenado que llevo, banco de sueño. Aquí es esto, SpO2, es básicamente el porcentaje de, bueno, oxígeno en sangre, ¿no? Que es la hemoglobina que tenemos, aquí me lo pone, de los glóbulos rojos que están transportando el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Esto de decir que, obviamente, si queréis que os diga esto, igual que, o queréis que os diga la temperatura que tenéis que tener el Apple Watch que tenga eso, que os pueda dar esos parámetros. Por ejemplo, con el Apple Watch SE no os daría estos parámetros como la saturación de oxígeno, porque no tiene ese medidor, ¿no? En el Apple Watch. Dicho esto, aquí más hacia abajo me sale higiene del sueño, tenéis muchos parámetros, pero ahora voy a ir a esto, que es lo que os quiero yo enseñar. Si le damos a sesión de sueño, ¿vale? Aquí que me dice lo que he dormido, un 83%, tenemos aquí muchos parámetros de golpe, ¿veis? Hay muchas rayas, muchas subidas y bajadas, demasiada información, pero esto es algo que es lo que decía que para mí es genial, y es tan fácil como, donde pone IPM, que básicamente es el corazón, yo ahora le voy a dar y patapam, ha desaparecido. Le voy a dar a respiración y patapam, ha desaparecido. Le voy a dar a SpO2, que es el oxígeno en sangre, patapam, ha desaparecido. Y ahora yo puedo ver realmente, de un vistazo, puedo ver cómo ha ido variando mi sueño. Pam, 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 pam. Toda la noche así estoy. Luego que me levanto, que no rindo nada. Pam, 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 todo arriba. Que queremos verlo en rayitas porque nos gusta más como lo tiene la aplicación de Apple Watch. Le damos a fases de sueño y ¡pam! Mucho más visual, ¿verdad? Aunque depende lo que te guste más. Tenemos esta opción o tenemos esta opción. Que queremos ver aquí, ahora lo vemos mucho más claro, cómo varía nuestro sueño, cómo va de quieto a profundo durante la noche y luego ¡pam!, te despiertas de golpe, que es lo que me ha pasado, insisto, ¿veis? Aquí le podemos dar y voy a ver que he estado arriba, justo, mirar, aquí, desde la 1:15 a 1:29 he estado en movimiento, igual que aquí, que a las 3 de la mañana me he levantado también, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos ver? Esto que me encanta. Quiero saber yo ahora, por ejemplo, ¿vale?, cómo me ha variado el corazón a lo largo de la noche, ahora ya viendo ya de entrada solo este dato. Pues le doy ¡pam! Y me sale de golpe. Y puedo ir viendo cómo ha variado mi corazón. Como vais viendo, bueno, también es unas subidas y bajadas sin parar. Esto es normal, ¿eh? Entonces, que lo quiero comparar con la respiración. ¡Pam! Vale, ahora lo puedo comparar mejor. ¿Os acordáis que os he contado aquí que esto en cambio lo teníamos que ver así? Lo teníamos por separado, lo veis, ¿verdad? Pues aquí en cambio lo bueno que lo tenemos junto. Queremos quitar el corazón, vale, quiero ver mi respiración, cómo ha estado yendo, vale, quiero comparar la respiración, la quiero comparar con el oxígeno en sangre, ¡pam!
perfecto, de golpe me sale y veo que el oxígeno en sangre pues también ha ido variando. De hecho, si yo le doy aquí, me va a decir, ¿veis? Aquí ya me dice el oxígeno en sangre hacia arriba, cómo va variando. Incluso aquí el oxígeno en sangre ha sido un poco malo, un 93% de oxígeno en sangre que he tenido 2 veces durante la noche, y aquí tenemos un 94%, es un porciento bajo realmente de oxígeno en sangre. Esto para gente que, por ejemplo, que tenga apnea, que tenga problemas de sueño, esto va genial, porque tú puedes ir al médico y decirle, mira, estos son mis datos del sueño, esto, así estaba mi oxígeno en sangre a las 3 de la mañana y de golpe se ha puesto hacia arriba, se ha puesto hacia abajo, o no, está muy bajo siempre, por ejemplo, y me noto cansado, me noto mal. Pues bueno, quizás vamos a ir al médico, quizás vamos a hacer un análisis en sangre, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí tenemos muchos parámetros. Si bajamos hacia abajo, tenemos, como veis, el informe del corazón, igual que el informe, por ejemplo, como veis, tengo un 90-95%, un 25% de la noche mi oxígeno en sangre ha estado entre el 90 y 95, que es bajo realmente. Entonces, aquí tenemos muchísimos parámetros y esta app realmente te da muchos datos. Aquí también puedes darle, por ejemplo, y te lo pondrá en separado, le puedes dar a calidad del sueño y más de lo mismo. Te van a salir muchísimas gráficas. Con lo cual, el resumen de todo esto, ¿cuál sería? Creo que AutoSleep es una aplicación genial para ver sobre todo cómo duermes, para compararlo con que quizás estás muy cansado, con cosas que dices, es que hoy no tiro, no sé qué me pasa, pues quizás mira el sueño. Tienes todos los parámetros, tienes muchísimos datos y quizás allí puedo llegar a entender algunas cosas del por qué quizás me siento muy cansado a lo largo del día. Por ejemplo, si mi sueño ha sido reparador, si ha habido mucho ruido en el exterior. Aquí me podría pasar horas ahora con vosotros hablando de esta aplicación, pero por supuesto creo que habéis tenido suficiente con unos cuantos gráficos que os he enseñado, ¿no? Con lo cual, ¿cuál de las dos aplicaciones es mejor? Creo que Apple, como es Apple y como se comporta Apple con la salud, creo que hace mucho tiempo que tendría que haber mejorado, ya no que solo salieran estos parámetros, porque como yo os digo, esta aplicación AutoSleep la utilizo desde que tengo el Apple Watch Series 3, con lo cual os estoy hablando de que hace muchos años. ¿Y por qué Apple no ha podido hacer esto hasta ahora? Pues no lo entiendo, pero creo que le tendría que dar también esa prioridad a los datos de sueño, ponerlo mucho más eficaz. Lo que no puede ser que una aplicación externa te lo haga mejor que el reloj. O sea, es como, vale que estás pagando de más, pero bueno, el Apple Watch ya cuesta su propio dinero. A ver, no estamos hablando de ninguna tontería, ¿no? Con lo cual, decir esto, yo creo que por 5 euros, 6 euros que vale esta aplicación, la tienes de por vida. No es eso que tengas que estar pagando cada mes o cada año, ¿no? Como algunas aplicaciones. Creo que es una aplicación genial y que teniendo las dos puedes ir comparando bien los datos si te parece de entrada muy complicada esta aplicación, porque como habréis visto hay muchísimos datos, pero si poco a poco los vas entendiendo realmente te va a decir y vas a ver que vas aprendiendo sobre la aplicación. Es más, otra de las cosas que tiene la aplicación, por ejemplo, es que tú puedes ponértelo, por ejemplo, te puedes poner un widget, ¿vale? En este caso, donde veis que tengo el widget Mayalen Yeo, yo por ejemplo ahora voy a coger y voy a sumarle un widget más, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tengo el AutoSleep, yo puedo ponerle este widget e incluso puedo hacerlo más grande para que de un vistazo veáis, aquí por ejemplo me dice que la reparación de hoy ha sido normal, que no ha sido excelente. ¿Por qué? Porque algo que no os he comentado es que cuando ves de entrada tantos colores, esto de los colores es básicamente porque, como veis, esta redondita va pasando del rojo, luego va cambiando, si os fijáis, al color naranja. El color naranja es muy fuerte al principio, luego va variando hasta el verde. ¿Qué significa? Que el color naranja es que se va reparando y al sueño, que ya es un momento, vale, ya te puedes despertar a este rato. Los tiempos, los que están en color gris, como veréis, son
ratos que he estado yo despierta, y al final pues aquí me dice, por ejemplo, que veis, yo ya a las, ¿qué hora eran? Esto lo puedes aparte modificar como quieras, pero en este caso que a partir de las 9 y algo ya tenía el sueño suficiente para tirar el día entero, con lo cual luego si hubiera dormido mucho más, imaginaros 3 horas más, ya todo me saldría en verde, con lo cual para mí es una aplicación que, como os comento, vale mucho la pena utilizar, pagar ese dinero, lo pagas de por vida y te olvidas, y creo que sin duda vas aprendiendo sobre tu sueño, que al final es un parámetro de salud muy importante y sobre todo es algo que tenemos aquí. Es decir también que esta aplicación se puede utilizar aunque no tengas Apple Watch y si duermes con el iPhone en la cama, porque te detecta si se mueve el iPhone, si tú coges el iPhone, te puede detectar algunas cosas, pero obviamente no llega a los parámetros que puede llegar con el Apple Watch. Dicho esto, ¿tú utilizas esta app? ¿Utilizas alguna app para dormir? ¿Eres de esos curiosos, de esas curiosas que está todo el día mirando los parámetros o que incluso te ha ayudado, como he comentado en más de una ocasión, en saber, porque quizás llevas últimamente un tiempo como muy cansado, como muy agotado y que no tiras? Dicho esto, espero por aquí vuestros comentarios y como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.